comenzamos el tema 9, el último, que se llama inferencia estadística. Si buscáis en el diccionario lo que significa inferir, quiere decir sacar una conclusión. Inferir quiere decir sacar una conclusión o un resultado a partir de unos datos o unos hechos previos. ¿A qué nos referimos con la inferencia estadística? Bueno, pues lo que queremos resolver es el siguiente problema. Tenemos una población muy grande, de tamaño n, de la que no conocemos su media. La media nu es desconocida. Para ello, vamos a coger una muestra pequeña de tamaño n minúscula, de la que sí vamos a poder calcular su media. La media de la muestra, que la llamamos x con la barra arriba, esta sí la vamos a conocer. Entonces, lo que queremos resolver es, a partir de x, queremos inferir o concluir o resolver, decir algo sobre la media desconocida nu. La idea va a ser también decirlo con una confianza. La palabra clave aquí va a ser la confianza, que será un porcentaje, un tanto por ciento, o un valor entre 0 y 1, que vamos a llamarlo P. Es decir, vamos a decir propiedades de la media desconocida, pero ¿con qué confianza queremos decirla? Lo que vamos a decir es en qué intervalo está. Es decir, lo más que vamos a poder decir es la media va a estar entre este valor y este. Vamos a dar un tope inferior, un límite superior, para decir que esta media está contenida en ese intervalo. Vamos a decir que la media va a estar contenida en un intervalo. Pero, ¿con qué confianza? Quiero decir, si dijéramos, quiero tener una certeza del 100%, quiero estar completamente seguro de esta media, bueno, pues entonces tendríamos que coger como muestra toda la población. Cuanto mayor sea la confianza, más grande va a tener que ser la población o más grande va a tener que ser el intervalo. Si quisiéramos una confianza de 0, pues cualquier valor nos valdría, ya que no queremos tener ninguna certeza sobre ese valor. La confianza va a venir denotada por la letra P minúscula, aunque también es muy habitual dar el dato que se llama significación, que es 1 menos P. Se representa con la letra alfa, que es 1 menos P. Es decir, que alfa más P de su valor 1. Si por ejemplo nos dice que P es 0,8, pues alfa va a ser 1 menos 0,8, 0,2. O si P es un 95%, alfa va a ser un 5%, es decir, 0,05. A partir de P podemos calcular alfa o al contrario. Es muy habitual que dé uno de los dos datos. Entonces lo que estábamos diciendo aquí es que lo que vamos a dar es un intervalo de confianza o un intervalo característico. Vamos a empezar viendo en este apartado únicamente para la normal 0,1. Y más adelante veremos cómo se hace con una normal, con una media y una desviación típica cualquiera. Entonces, la clave aquí está en dar un intervalo de confianza, también se suele llamar característico. Vamos a empezar en la normal 0,1.
¿Qué es lo que pretendemos? Pues cuando nos dan una P, una confianza P, vamos a calcular un intervalo. El intervalo va a tener estas propiedades. Va a estar centrado en la media y va a contener al P% de datos. Es decir, recordad cómo era la gráfica de la distribución de probabilidad normal. Estaba centrada en la media, que era el máximo. En este caso es 0. Vamos a dar un intervalo que va a estar centrado. Si este valor se llama z, este va a ser menos z, para que sea simétrico. Y aquí en medio va a haber P% datos, es decir, este área va a valer P. Este valor se llama z sub alfa medio y menos z sub alfa medio. Dentro de un momento veremos por qué es alfa medio. Y este valor se llama valor crítico. Valor crítico. El intervalo sería... El intervalo es desde menos z alfa medio a z alfa medio. Entonces, vamos a ver cómo se calcula este z alfa medio si nos dan P. Lo vamos a ver primero de manera teórica y luego haremos un par de ejemplos. Vamos a ver cómo calculamos el valor crítico. Si nos dan P, volvemos a hacer este dibujo. Si nos dan P, aquí en medio tiene que estar ese área vale P. Recordad que la significación era 1 menos P. ¿A qué corresponde 1 menos P en esta gráfica? Si este área es P, 1 menos P será los dos trocitos que quedan a cada extremo, porque recordad que toda el área bajo la gráfica, en la distribución normal, toda esa área valía 1. O sea, este trozo de ahí y ese trozo de ahí, juntos, valen alfa. Por lo tanto, cada uno de los trozos sería la mitad de alfa. Entonces, tenemos que encontrar un valor z alfa medio de manera que deje aquí fuera alfa medio. Por eso se llama así, z alfa medio, porque el área de la parte que queda fuera es alfa medio. Y entonces nos vamos a ir a la tabla normal, porque la tabla normal nos da este área desde z alfa medio hasta menos infinito. La siguiente cuestión que tenemos que resolver es cuánto vale este área rayada. Porque recordar que P era desde un extremo hasta otro. Entonces, este área se puede calcular como P más alfa medio. O de manera mucho más fácil, 1, que es todo, menos alfa medio. Entonces nos iríamos a la tabla normal 0,1 que hemos manejado, y buscaríamos en el borde, en los extremos de la tabla, qué valor de z, vamos a ponerlo así, en los márgenes, da como probabilidad
1 menos alfa medio en el centro. En resumen, los pasos que hay que seguir son los siguientes. En primer lugar, nos van a dar P, pues nosotros calculamos alfa. Si nos da alfa directamente, aquí no tendríamos que hacer nada. Segundo paso, calculamos alfa medio, que corresponde a cada uno de los trocitos de los extremos. Tercer paso, calculamos 1 menos alfa medio, que se corresponde con el valor, desde el valor crítico, el área. Calculamos 1 menos alfa medio, que se corresponde con el área desde el valor crítico hasta menos infinito, que es el que vamos a buscar en la tabla. El penúltimo, nos vamos a la tabla. En la tabla, buscar qué valor z alfa medio de los márgenes tiene como probabilidad uno menos alfa medio. Ese valor será z alfa medio, que llamamos valor crítico. Entonces, el intervalo que se puede llamar de confianza o característico, es menos z alfa medio, z alfa medio. Puede parecer un poco lioso al hacerlo de manera teórica, pero veréis con un par de ejemplos como no es demasiado complicado. Empezamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos puede decir que calculemos o que hallemos un intervalo de confianza o característico para una probabilidad 0,9. Recordad siempre que ahora mismo estamos en la normal 0,1. En el siguiente apartado del tema veremos cómo se hace para otra normal. ¿Qué es lo que queremos? Queremos encontrar un intervalo en la normal 0,1, que tiene la media en el centro, centrado en el origen, centrado en la media, de manera que entre este valor y este valor esté el 90% de todos los datos de la normal 0,1. O lo que es lo mismo, que este área valga 0,9. Toda este área tiene que valer 0,9. Ahí dentro estarían el 90% de los datos. El 10% restante se queda fuera. Siguiente paso. Como ya tenemos P, vamos a calcular alfa. Ese sería lo primero que tenemos que hacer. Alfa se corresponde en la gráfica con lo que queda fuera de P. Lo que queda en los dos lados es 1 menos 0,9, 0,1. Es decir, las dos partes blancas que están sin rayar, su área vale 0,1. ¿Cuánto vale cada trocito? Ese es el segundo paso, que es hacer la mitad. La mitad de 0,1 es 0,05. Este trocito de aquí vale 0,05. Este trocito de aquí vale 0,05.
Ahora bien, como la tabla solamente nos da los valores desde un valor crítico hasta menos infinito, sabiendo nosotros que esto es 0,05, la parte que queda sombreada sería 0,95 para que sume 1. O dicho de otra manera, la operación que hay que hacer es 1 menos alfa medio, es decir, 1 menos 0,5, que queda 0,95. Por último, nos vamos a nuestra tabla normal 0,1 y buscamos dentro el valor 0,95. A ver a qué z del margen le corresponde. Si buscamos el valor 0,95, 0,95, 0,95, 0,95, no aparece 0,95 como tal. Aparece 0,9495 y 0,9505. Es decir, está justo en la mitad de estos dos, que se corresponde con z 1,64 y 1,65. Está justo entre estos dos valores. 1,64 y 1,65. Bueno, pues está permitido coger el más pequeño, el más grande, podemos coger el más pequeño, el más grande o el que está en medio de los dos. El que está en medio de los dos es 1,645. Cualquiera de estos tres puede ser tomado como valor crítico. Vamos a coger, por ejemplo, ese que está en medio. Eso se llama interpolar. Pues el valor crítico sería z alfa medio 1,645. Ese sería el último apartado. Podemos dejarlo así en valor crítico o escribir directamente el intervalo. El intervalo característico o intervalo de confianza sería menos 1,645, 1,645. Bueno, y veamos el segundo ejemplo. Muy parecido, pero en este caso, por ejemplo, diría haya un intervalo característico en la normal 0,1 para un nivel de significación 0,2. Esto sería exactamente lo mismo que si nos hubiera dicho para una confianza 0,8. Esto es la significación y esto es la confianza. Siempre nos tiene que dar uno de los dos datos. Seguimos los pasos. No haría falta dibujarlo todavía, nos puede ayudar el dibujo. Tener en cuenta que si queremos que esta parte sombreada su área sea 0,8, el área de fuera tiene que ser 0,2, repartido aquí la mitad y aquí la mitad. Por lo tanto, desde aquí hasta menos infinito tiene que ser 0,9. Este es el valor que vamos a buscar. 0,9 es el valor que vamos a buscar en el centro de la tabla, que estaría aquí, entre 0,8997 y 0,9015.
está mucho más cerca de este a 3/10 milésimas que este. Luego será 1,28, ese va a ser el valor crítico. Pero vamos a hacerlo paso a paso. Empezamos. Lo primero que hacemos sería calcular alfa, que ya lo tenemos. El segundo paso, calcular cada uno de los trocitos en blanco. Alfa medio, 0,1. El tercer paso, calcular el área completa para poder mirar en la tabla normal. Si os fijáis, la tabla normal, el dibujo que tiene arriba, nos dice que esos valores son los que tienen la probabilidad desde menos infinito a z. Por eso hay que añadirle el trozo blanco de la izquierda o restarle a 1 el trozo blanco de la derecha. 1 menos alfa medio, 1 menos 0,1 sería 0,9. 0,9 lo buscamos en la tabla. En este tema estamos utilizando la tabla al contrario. Estamos trabajando con la probabilidad y buscamos el valor de z en el margen. 0,9, si vais buscando, como está en orden, 0,7, 0,8, 0,89, 0,9, nos hemos pasado, pues sería aquí, 0,8997 quedaría por debajo y 0,9015 quedaría por arriba. Luego estaría entre estos dos valores, que corresponden a z, 1,28 y 1,29. Ese sería el valor de z. Z alfa medio podría estar entre 1,28, 1,29 o el que está en medio, que es 1,285. Pero en este caso 0,8997 está a 3/10 milésimas y el siguiente se pasa a 15/10 milésimas. Luego queda más cerca el 1,28. Vamos a coger este. Pero si cogéis alguno de los otros, también se os dará por correcto. Este es el valor crítico. Este es el valor crítico. Entonces el intervalo es menos 1,28, 1,28. Este sería el intervalo. Ya veis que es un tipo de ejercicio que, aunque al principio puede parecer extraño, se hace de manera muy rápida. En el momento que hagáis 3 o 4 ejercicios, lo vais a hacer de manera mecánica. Espero que no os resulte demasiado complicado.